Hace un siglo, a la poeta Ernestina de Champurcín le fue imposible estudiar en la universidad. Nacida en Vitoria, hablaba inglés y francés, su entorno familiar era culto, aristocrático, pero se encontró con la oposición de su padre. No había forma de convencerle, y eso que la madre estaba dispuesta a acompañarla a las clases a diario. Así que se instruyó de forma autodidacta, convencida de que su vocación era escribir. En 1923 ya estaba publicando en revistas sus primeros poemas. Luego llegaría la amistad con mujeres como María de Maeztu, Concha Méndez o Zenobia Camprubí, en una asociación que supuso una bomba de oxígeno para muchas mujeres con inquietudes intelectuales, el Lyceum Club Femenino, que funcionó hasta 1939. Es una de las historias que se acaban de contar en el Instituto Cervantes de Madrid y que sin duda recordarán en unos días en la sede de Burdeos, Francia. Bienvenidos a la Hora Cervantes. Días atrás dimos cuenta de la celebración del Día Europeo de las Lenguas, 26 de septiembre. El Instituto Cervantes organizó recitales poéticos y también actuaciones musicales con nombres como el escritor Manuel Rivas o el cantante Joel López. También participó una mujer que viene de Salamanca y que nos pone sobre la pista de algunas de las páginas más desconocidas de la generación del 27. Voy a cantar un par de poemas que he musicalizado en mi último trabajo, que se llama Cantando a las poetas del 27, en el que he investigado a poetas de esta generación, que conocemos mucho a los poetas maravillosos, pero a las poetas no tanto. Roja, toda roja, vi siempre la vida. Y damos la bienvenida a la salmantina Sheila Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, hace poco esta actuación y ya nos ponía sobre la pista de una mujer que veíamos ahí en un par de fotos. Sí. Esto es el Roja, toda roja, el poema de Elisabeth Mulder, de la poeta catalana, sí, que es maravillosa. Y bueno, fue un lujo poder estar en esa celebración del Día de las Lenguas Europeas compartiendo poesía y música, además con tanta gente a la que admiro, ¿no? Un escritor como Juan Manuel de Prada nos puso sobre la pista de Elisabeth Mulder. Sí. ¿Y cómo es que la rescatas? ¿Cómo es que das con ella? Pues doy con ella gracias a una antología, a la antología de Pepa Merlo, que es en torno a la generación, a las poetas mujeres del 27. Encontré 5 o 6 poemas que están en esta antología y me fascinaron. Y dije, yo tengo que saber quién es esta mujer. Y gracias a esa antología que recoge Juan Manuel de Prada, él hace un prólogo muy interesante hablando de la vida de Elisabeth y contando quién era. Y bueno, para mí ella fue, como yo digo, amor a primera lectura. La leí y dije, tengo que musicalizar a Elisabeth Mulder. Vamos a escuchar a más poetas que han servido de inspiración de Sheila Blanco, pero antes saludamos a Nuria Rodríguez Lázaro, catedrática de Literatura Hispánica por la Universidad de Burdeos. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Nuria, que también has estado participando en el Cervantes con estos tributos a estas mujeres, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Efectivamente, pues mira, en definitiva, estos 2 encuentros tratan de mostrar el interés que hay en Francia y en toda Europa por estas mujeres, las mujeres de la generación del 27, que fueron, digamos, olvidadas por los manuales de literatura, por la historia literaria, y yo diría que incluso ninguneadas por sus compañeros de generación. Y hemos sacado una antología bilingüe para que el público francés, no especialmente hispanista, tenga acceso a la obra de aquellas mujeres tan valientes y tan adelantadas a su época. Y habéis compartido esto con un programa, La Estación Azul de Radio Nacional de España, ¿verdad? Efectivamente, y además, de manera concomitante, en el Instituto Cervantes de Burdeos organizamos el 9 y 10 de octubre un congreso plenamente dedicado a rendir homenaje a estas mujeres. Bueno, pues daremos cuenta con más detalle de lo que acaba de anunciar Nuria Rodríguez Lázaro. Vamos con esas mujeres que quedaron un poco ensombrecidas por nombres como Rafael Alberti en el caso de María Teresa León o de Concha Méndez en el caso de Manuel Altolaguirre. La nieta de Concha nos contaba cómo fue el exilio de su abuela en Cuba, en México.
Estaba obsesionada en contarle a las personas que no fueron testigo de que ella fue poeta en juventud, que ellos supieran que había sido una pionera, no solamente de quitarse el sombrero y de trasnochar, salir, asistir a las tertulias, escribir, sino también pionera en escribir. Memorias habladas, memorias armadas, unas grabaciones que luego fueron transcritas y que nos ha llegado en este libro que desde aquí se lo recomendamos. Concha Méndez, entre otras más. En el disco que tú acabas de publicar, ¿qué más nombres nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar a Josefina Romo Arregui, que fue una poeta madrileña, es de las más desconocidas, además de Concha Méndez y Elizabeth Mulder, que acaba de salir, está Margarita Ferreras, una poeta que yo digo que es casi paisana mía, de un pueblo de Zamora, de Alcañices. Está también Dolores Catarineu, una poeta también madrileña, junto con Josefina, probablemente sean de las más desconocidas. Está quizás la poeta más conocida del 27, de la Edad de Plata, que es Carmen Conde, que fue la primera académica de la lengua. Está también Pilar de Valderrama, está Ernestina de Champurcí también. Estamos hablando de mujeres de la generación del 27, pero también las englobamos en eso que conocemos como la Edad de Plata. Nombres que son comunes a los que están en vuestra antología, ¿no, Nuria? Completamente. Es decir, que se dio de manera concomitante en ciertos años de la historia literaria española un grupo de hombres y mujeres absolutamente brillantes, excepcionales, que conforman una generación poética mixta. Y eso es lo que tenemos que volver a reescribir la historia literaria, es decir, contar la verdad. No es que estemos inventando de repente un lugar que no les corresponde a las mujeres por una especie de ultrafeminismo. No, es que realmente se silenció el papel fundamental que ocuparon en la vida cultural española. De eso se trata, de poner de manifiesto la verdad. Y la verdad fue que la generación del 27 estuvo constituida por hombres y por mujeres, absolutamente brillantes, todos y todas. Entraremos también en un poco cuál es el gen, el ADN de estas mujeres, ¿no? No solamente grandes escritoras, sino también una forma de vivir en unos años previos a la Guerra Civil Española. Vamos con Concha Méndez, ya la hemos presentado aquí con su nieta Paloma Eulacia Altolaguirre, y Concha Méndez también estaba en uno de los conciertos de Sheila Blanco. Mis brazos, los remos, la quilla, mi cuerpo. Esto fue en el Ateneo de Madrid, Sheila, y contabas una anécdota muy bonita. Sí, bueno, a mí es que Concha Méndez, desde que la descubrí y leí este libro, Memorias habladas, Memorias armadas, yo siempre lo nombro en mis conciertos, me fascinó. Hay una anécdota que ella cuenta en el libro, que estaba con sus amigos, con sus hermanos, yo creo que estaba de vacaciones, donde pasaba en San Sebastián, y un amigo de su padre le preguntó allí a ella, que era la mayor de 11 hermanos, y a todos sus hermanos, que qué querían ser de mayores. Y ella dio un paso, ella era una amante del mar y de la natación, y dijo: yo quiero ser capitán de barco. Y este hombre le dijo: las niñas no son nada. Qué bueno. Sí. ¿Qué estamos escuchando exactamente? Estamos escuchando un poema de Concha Méndez que se llama Nadadora, que está incluido en su segundo poemario del año 1926, que se llama Surtidores. Y es un poema muy cortito, son apenas 4 versos, donde ella mezcla sus ganas y su pasión por ser poeta y por el mar, ¿no? Por ser capitana de barco. Sheila Blanco también ha participado en documentales coproducidos por esta casa dedicada a la sin sombrero, porque así se llamaba a estas mujeres. Nos van a contar por qué. Desde los últimos años ha habido colegas de ellas, tanto mujeres como hombres, que están reivindicando a estas figuras. Se reivindica también desde las exposiciones. Hay una exposición ahora mismo que está en el Planetario de Pamplona, comisariada por Tania Bayó, que nos cuenta la vida de estas poetas. Veíamos a María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina de Champurcín, Marga Gil Roeset, Concha Méndez, María Teresa León. Nuria, la sin sombrero, ¿por qué se las llamaba la sin sombrero?
Bueno, pues cuentan una anécdota bastante curiosa, y es que iban por Madrid mujeres y hombres, porque iba Lorca también, iba Dalí, Margarita Manso, Maruja Mayo, y de repente decidieron, con esa creatividad que los caracterizaba, que con los sombreros puestos tenían las ideas aprisionadas. Decidieron quitarse los sombreros y, por lo que cuentan, les empezaron a tirar piedras. Y a partir de ahí, quitarse el sombrero fue una señal de rebeldía ante esa especie de machismo y de sociedad pudibunda que impedía ese gesto tan libertario y tan natural, ¿no? De ahí viene esa etiqueta, ¿no? La sin sombrero, tan bonita, ¿no? Tú has estado colaborando mano a mano con ellas, con las autoras de este documental que hemos comentado, Las sin sombrero, Las exiliadas, sí. Y este nombre que hemos mencionado, que está detrás de esta exposición, la conoces perfectamente, a Tania Bayó. Sí, sí. Yo cuando empecé a investigar a estas poetas tuve la tentación de escribir a Tania para agradecerle y contarle que estaba totalmente inspirada e enamorada de su proyecto y que quería musicalizar a estas poetas, y ella, generosa y súper amable conmigo, pues de hecho cuando tuvo la oportunidad, cuando vino ella a Madrid, nos encontramos, cenamos juntas y bueno, el disco de las poetas del 27 forma parte del tercer documental de Las sin sombrero y bueno, sí, a mí me parece un hallazgo fantástico esta etiqueta de Las sin sombrero, porque por fin las ha posicionado a estas poetas que, como bien explica Nuria y como dice siempre Tania, son ni más ni menos que la otra mitad del mundo y que estaban ahí y que tenemos que conocer la generación completa, ¿no? Es curioso porque hay nombres que no tienen la relevancia de sus parejas. Hemos comentado el caso de María Teresa León o el de Concha Méndez. Sí. Nos vienen a la cabeza otros que son también más populares, Rosa Chacel, pero es que hay otras mujeres que yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que existían, ¿no? O sea, no solamente a Margarita Ferreras, que la escucharemos un poquito más adelante, sino, por ejemplo, Lucía Sánchez Saornil. Sí. Pues son mujeres importantísimas, las dos, estas dos que mencionas. Si empiezo por Margarita Ferreras, fíjate que tal vez sea menos conocida por no tener esa figura de mentor, esa figura paterna o esa figura marital, que siempre era una manera de introducir a la mujer en cuestión, pero sin embargo simplemente publicó un poemario decisivo con un título muy bonito y muy significativo, Pez en la tierra, que dice mucho de ese malestar, de esa falta de adecuación entre lo que uno es y el sitio en el que se encuentra, la sociedad en la que se encuentra. Pez en la tierra. Un pez en la tierra está abocado a la muerte, no puede vivir. Es un poemario plenamente erótico, publicado en 1932, deseo erótico femenino, lo nunca visto. Fíjate que el, digamos, manifiesto de la libertad sexual parecía que había sido Los placeres prohibidos de Cernuda, que a pesar de escribirlo en el 31 no se publica hasta el 36, y sin embargo una Margarita Ferreras en el 32 es publicada por Concha Méndez y por Manuel Antón Aguirre. Y hay unos versos impresionantes, muchos de los cuales han sido musicalizados por Sheila. En cuanto a Lucía Sánchez Saornil, fue una activista impresionantemente activa. Publicó un solo poemario, pero fíjate qué título tan significativo, Romancero de las mujeres libres. Y a pesar de ser absolutamente desconocida, uno de sus romances se leía constantemente en la radio para animar a las tropas republicanas. Pero fíjate, cuando se leían poemas de Alberti o de Miguel Hernández, por la radio se decía Alberti y Hernández. Y ese poema, Madrid, mi Madrid, se leía como un poema anónimo, mientras que tenía una autora con nombres y apellidos, pero a las mujeres se las ninguneaba, insisto. Esas dos grandes mujeres han quedado en el olvido, nos toca rescatarlas. Tú, Sheila Blanco, precisamente incluyes una canción de Margarita Ferreras, sí, que tocaste en el Instituto Cervantes, la vamos a escuchar en unos minutos, pero por ejemplo me ha llamado mucho la atención que rescatas a una mujer que yo desconocía, Josefina Romo Arregui. ¿Quién es esta mujer? Bueno, Josefina fue una poeta madrileña que es un poquito posterior, aunque forma parte de la generación del 27. Su primer poemario está publicado en el año 32 también, se llama La peregrinación inmóvil, y ella acabó sus días como profesora de lengua y literatura en Nueva York y en Connecticut, en Estados Unidos, y una curiosidad, porque tiene una placa con su nombre y su cara tanto en el Ateneo Puertorriqueño de Nueva York, donde fue presidenta de honor, como en la calle Arrieta,
al lado del Teatro Real aquí en Madrid, en la Casa de Puerto Rico, ¿no? Y bueno, es una poeta que a mí también me traspasa, es muy preciosista, tiene unas imágenes en sus poemas realmente muy inspiradas y bueno, pues otro de esos nombres que han quedado en el olvido, pero sí, yo sentía cuando musicalicé estos poemas, sentía que quería rescatar quizás a mujeres más y menos conocidas, no fue el hilo conductor musicalizar solo a las más renombradas o a las más prolíficas, sino a aquellas que a mí realmente me tocaban, ¿no? Con su poesía. Es lo maravilloso que tienen estas iniciativas como el disco de Sheila Blanco o el libro, la antología bilingüe que ha publicado Nuria Rodríguez Lázaro. Nuria también está en un congreso que se celebra el 9 y el 10 de octubre en Burdeos. La ciudad donde se exilió Goya nada más y nada menos. Y ahí veíamos, por ejemplo, otra mujer que yo desconocía, María Cegarra, ¿no? ¿Qué tenéis planeado con el Congreso, Nuria? Pues mira, el Congreso yo estoy muy contenta, muy satisfecha porque en el Congreso cada una de las traductores, de las traductoras y traductores, solo hay un chico, es un grupo de mujeres jóvenes muy activas también por la defensa de la cultura hispánica. Cada uno de esos traductores va a presentar a su poeta o poetisa, que a mí no es un término que me incomode especialmente, los dos me parecen válidos, ¿no? ¿Sí? Sí, luego si queréis hablamos del tema poeta-poetisa, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que cada uno de los traductores presenta a la poetisa y realmente, más allá de la defensa, de la importancia que tuvieron, proceda al análisis universitario, si queremos, estricto, del discurso poético, de la poesía de verdad. Porque ya creo, desde luego, que desde hace unos años están siendo reivindicadas. Ahora toca, de verdad, zambullirse en los textos. Igual que se ha estudiado muchísimo la poesía de los hombres de la generación del 27, toca ahora, de verdad, analizar de manera universitaria los textos. De eso se trata. Bueno, ya nos ha mencionado antes un título Nuria Rodríguez Lázaro, el de Pez en la Tierra, un poemario del 32, que ha inspirado muchísimo a Sheila Blanco. La verde, verde oliva y el verde, verde limón, la sombra color cuchillo que da el arco de una puerta, cobijaba una mujer en largas horas de espera, el cielo es azul añil, de pincelada violenta y mientras ¿Estamos escuchando? Estamos escuchando un romance cuyo leitmotiv dice por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, de Margarita Ferreras, incluido en su poemario Pez en la Tierra, y que a mí me pareció, cuando lo leí, también amor a primera lectura, que tenía una fuerte inspiración lorquiana. A posteriori, después de enamorarme de Margarita, descubrí que ella era una gran admiradora de Lorca y que, de hecho, le habría encantado, porque además de poeta le encantaba la interpretación, a ella le habría gustado protagonizar alguna obra de teatro de Lorca. No pudo ser así, pero yo en este poema encuentro esa vena popular, esa atmósfera folclórica, andaluza, pasional, gitana, que podemos encontrar, por ejemplo, pues en el romancero gitano de Lorca del año 28, publicado 4 años antes, que este Pez en la Tierra. Y a mí me llevó inmediatamente ese imaginario pues al romance noctámbulo, ¿no? Al verde que te quiero ver, de verde viento, verde ramas. Entonces yo, inspirada, yo que soy también una enamorada de Lorca, ¿quién no?, quise ponerle una música que conservara esa atmósfera, esa bruma lorquiana. Y me inspiré en el disco que tiene Lorca con la argentinita, que además de todo Lorca era un buenísimo pianista, con canciones populares andaluzas. Así que tiene ese sabor también gracias a Lorca. Ese sabor de canciones como Anda Jaleo, La Tarara. Exacto, eso. Te lo has llevado a ese toque un poco andaluz, Sí. aflamencado, ¿no? Eso es. Nuria, más cosas del Congreso que se va a celebrar el 9 y el 10 de octubre. Aparte de esa participación de los traductores, ¿qué tenéis planeado? Pues mira, por ejemplo, vamos a abordar también algunas figuras que no están en la antología. Precisamente se me ocurre Zenobia Camprubí, que es el ejemplo paradigmático de una mujer
que decide entregarse por completo a la obra de su marido, siendo ella inteligentísima y con un talento descomunal también para la literatura, decide un buen día que ella no está a la altura a la obra de su marido, entonces deja de escribir. Por eso no hemos podido antologarla, porque realmente no tiene obra, siendo, como digo, una gran intelectual y una figura en los años 30 madrileños, por supuesto, imprescindible. Una mujer que nos trajo la poesía de un autor de la India y gracias a eso se le ha rendido un homenaje en la Caja de las Letras del Cervantes. Bhagavati Stuti Prata Smarami Sharadindu Karuchalabham. Traductora de este poeta, Nuria. Pues sí, porque Zenobia Camprubí era una insigne anglicista. Ella vivió en Estados Unidos, venía de una familia muy adinerada y desde luego tenía una formación avanzadísima para las mujeres de su época, no solo las mujeres españolas, sino las americanas. De hecho, cuando llega a Madrid, cuando ya su familia se traslada a España, llega a Madrid, es conocida como la americanita, era una mujer además bellísima y vuelve locos a los intelectuales de la época, desde Juan Ramón Jiménez, por supuesto, hasta un Ortega y Gasset, a todos. Y bueno, Juan Ramón Jiménez la asedia. Hoy día eso sería acoso, es decir, la espera cada día al salir de su portal hasta que ella cae rendida después de muchos meses, insisto, de asedio. De eso se trata, de trazar esa época y cómo las mujeres consintieron quedar relegadas por esa mentalidad que también era la suya, es decir, el machismo estaba ahí en hombres y en mujeres. Algunas se conformaron con ese papel subalterno. Me parece muy curioso, por ejemplo, que Concha Méndez, que también me encanta, estuviera trabajando junto a Manuel Altolaguirre y a Emilio Prados en la imprenta, hay fotos de ellas con ese mono azul, y sin embargo en todos los manuales de literatura aparezcan los dos grandes fundadores de la revista Héroe o Litoral, Altolaguirre y Prados, y a ella no se la menciona nunca. De eso se trata, de eso trata el Congreso, de retrasar toda una época, más allá de las poetisas. Bueno, Sheila Blanco va a actuar en las sedes del Cervantes de Túnez, de Milán, de Bruselas, pero también Sheila Blanco se hizo muy popular en plena pandemia por esto. Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal, es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible, es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Esto te ha dado muchas alegrías, Sheila, Sí. ¿no? ¿Qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando lo que yo bauticé como Bioclassics, que son la biografía de los grandes compositores de la música sobre una de sus grandes obras. Esta en concreto es La Badinerie de Johann Sebastian Bach, que fue el primer Bioclassic que surgió como en una colaboración radiofónica y que jamás pensé que fuera a tener pues, el éxito, la viralidad que supuso después. Pero bueno, tiene mucho que ver con esa faceta divulgativa con la que yo me encuentro muy cómoda, eso de cantar y contar cosas, ¿no? ¿Esto va a tener más recorrido o fue algo enmarcado en un tiempo muy singular? Pues está teniendo más recorrido. Voy a anunciar unas próximas fechas de Bioclassics en directo y además estoy por sacar, lo digo aquí en primicia, el próximo Bioclassics, que no voy a revelar de quién es. Hay que Pues estar atento. daremos cuenta de ello. Vamos con la música en directo. Sí, ya saben que aquí de vez en cuando tenemos pequeñas actuaciones. Sheila Blanco nos va a hacer una canción que está incluida en su disco Cantando a las poetas del 27 y antes escuchamos lo que ella ha hecho con la poeta que ya he mencionado antes, Josefina Romo Arregui. Que
estábamos escuchando? Pues estábamos escuchando un poema incluido en su primer poemario que escribe en el año 32, que publica con 19 añitos. El poemario se llama La peregrinación inmóvil, con ese ansia que ella tenía de conocer mundo. Inmóvil porque era muy joven y no podía viajar todavía. Y el poema se llama Pétalos, quiero besarte la risa, que ya solo el título enamora. Bueno, te vemos ya con el micro de pie colocado. ¿Qué nos vas a hacer? Voy a cantar un poema. Yo no soy poeta, vaya por delante, pero sí que es inspirada en tantos tiempo trabajando sobre estas poetas. Escribí un poema que se llama Pájaros Negros. Los pájaros negros son una metáfora de los miedos, que yo creo que son inherentes al ser humano, y concretamente para mí había una especie de homenaje para todas estas poetas que lo tuvieron muchísimo más difícil para publicar, porque ellas además seguían siendo pues madres en muchos casos y amas de su casa, y es una manera de quitarse esos miedos y de querer que se conviertan en inquietudes y espantar los pájaros negros. Eso es lo que habla el poema. Cuando quieras. Gracias. Ahí vienen los pájaros negros a picotearme. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme. Ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme. Que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ahí marchan los pájaros negros con las alas rotas. Ahí marchan los pájaros negros, ya me dejan sola. Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Bueno, qué maravilla. Cómo ha solucionado la percusión, cómo simulaba el ala de los pájaros, ¿verdad, Sheila? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tocarnos en directo. Tienes conciertos en los Cervantes de Túnez, de Milán y de Bruselas, y luego en tu página www.sheilablanco.es hay más citas. Eso es. Muchísimas gracias por venir a la Hora Cervantes. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Sheila. Gracias. Nuria Rodríguez Lázaro, suerte con ese congreso, el 9 y el 10 en el Cervantes de Burdeos. Gracias. Y esa antología dedicada a las mujeres poetas del 27. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a las dos. Gracias también a ustedes por acompañarnos hoy en la Hora Cervantes. Les esperamos el lunes en la Hora Cultural. Que dice, hay que aceptar el separatismo catalán, el separatismo vasco y el separatismo, entre comillas, innato de todo español, esa formidable y milagrosa fuerza centrífuga que es lo mejor que tienen los españoles. Claro, hablar de separatismo ahora entiendo que puede venir bien a unos y mal a otros, pero lo que Chávez está diciendo es que el separatismo es algo innato, y lo dice literalmente, en todo español. Lo que está diciendo es, los españoles somos cada uno, por decirlo de manera coloquial, cada uno somos de nuestra madre y nuestro padre. Cada región tiene sus características. Es importante porque él no dice estoy a favor del separatismo, él dice hay que aceptar
esto que hay, y además dice el separatismo de todo español, es decir, que el separatismo vasco es español, el separatismo catalán es español, y el separatismo de cada región es una fuerza centrífuga, dice, ¿no? En ese momento.